Todo tiene movimiento. Por Radio UNLA, FM 92.1. Todo tiene movimiento. Cada jueves tenemos la columna de investigación en movimiento, la columna de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad. Lo decíamos en la apertura, en este caso vamos a hablar de lo que llamamos economía popular. Decíamos también en el comienzo del programa, hablamos un poquito del nacimiento de esta economía que arrancó básicamente en los años 90, producto de el modelo económico de esa década, parecido, me parece, al modelo económico del día de hoy, que provocó muchísimo desempleo, provocó precarización, y básicamente esto que hoy es la economía popular arrancó como una economía de subsistencia que de a poco tengo entendido que fue cambiando. Bueno, de esto vamos a hablar con alguien que se dedica a estudiar la economía popular. Me refiero a Fernando Estrata. Él es integrante justamente del Observatorio para la Economía Popular de nuestra universidad, que pertenece al Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Fernando es sociólogo, es magíster en investigación social, es docente del departamento y su trabajo justamente está centrado en analizar la articulación entre el Estado, los movimientos sociales y la clase trabajadora en Argentina. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va? Bueno, buenos días. Gracias por acercarte a la radio. No, gracias por la invitación. Recordamos que además de en radio.unla.edu.ar, estamos en vivo ahora en nuestro Instagram, que es @radio.unla. Fernando tuvo la atención de además acercarnos dos libros, que son obviamente parte del observatorio. Uno es ¿Qué es la economía popular? Experiencia, voces y debates. Y el otro, La economía popular, perspectivas críticas y miradas desde nuestra América. Yo decía que cuando pensamos la economía popular podemos retroceder a los años 90. Estos son libros actualizados de la economía popular, porque uno es del año 2022 y el otro del 2024. Más allá de esta aproximación que estamos haciendo, me gustaría arrancar por la pregunta que da título a este libro, ¿no? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de economía popular? Claro, vos sabés que el término economía popular, en realidad en los 90, vos haces muy bien en referenciarlo en la década del 90 por las transformaciones estructurales que fue desarrollando el neoliberalismo en nuestro país, pero no se usaba tanto el término economía popular. Se empezaba a hablar de economía social y solidaria, pero quienes imponen el término economía popular en la agenda pública son los movimientos sociales. De hecho, en el 2011 se va a crear la Central de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. En el 2018 eso va a pasar a denominarse como UTEP, ya en una forma de sindicalización, pero no es algo que venga desde arriba, sino bien desde abajo, bien desde las organizaciones del sector, las que impusieron como nominación el término de economía popular. ¿Y a qué nos referimos con economía popular? Bueno, a una forma de producción, un sistema de producción, de consumo, de intercambio y de distribución basado en la reproducción de la vida. A diferencia de la economía capitalista tradicional, que son formas de producción basadas en la lógica de la reproducción del capital, la economía popular tiene por objetivo la reproducción de la vida. Obviamente que son formas productivas que están insertas dentro de un modo de producción capitalista, no están exentas de las lógicas capitalistas, se insertan allí, pero tienen por objetivo diferenciado la reproducción de la vida. Entonces vamos a encontrar cooperativas, fábricas recuperadas, movimientos sociales, que son la parte visible de lo que vemos, pero es un sector de la economía que representa aproximadamente, según las mediciones, yo en uno de los libros laburaba un poco el tema de las mediciones de la economía popular, que son difíciles porque es un campo muy heterogéneo dentro de la economía, que representan aproximadamente entre el 30 y el 40% de la población económicamente activa en la Argentina. Es muchísimo. Es muchísimo, para estar invisibilizadas como si fuera una mera economía de subsistencia. Pensemos que si tomamos cifras de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es más o menos lo que se suele tomar para hacer estimaciones del mercado laboral, ocupación y desocupación en la Argentina, los trabajadores asalariados privados, del sector privado, representan algo más de 6 millones de puestos. Estoy tomando datos del 2022, obviamente que esto es dinámico y las políticas económicas del último gobierno nacional han impactado bastante en estos números que estoy dando, pero estamos hablando de algo más de 6 millones de trabajos
asalariados del sector privado, otros 3 millones representan los asalariados estatales del sector público y entre 3 y 4 millones la economía popular. O sea que ya supera el número de trabajadores o empleados del Estado. Sí, incluso en algunas provincias del país, estos son datos de el RENATEP, el Registro Nacional de la Economía Popular, que comenzó a elaborarse con datos del 2021, en muchas provincias, no en algunas, en muchas provincias del interior del país, la economía popular supera en puestos de trabajo al sector asalariado privado, no solo estatal. ¿Hay algunas características que tiene la economía popular o qué requisitos? Estaba pensando en, porque, por ejemplo, bueno, hablando de economía popular que nació como economía de subsistencia, puede pensar que hoy en día un pibe, una piba que está vendiendo medias por la calle, nada, forma parte, o sea, es lo que hace porque, bueno, justamente ayer estaba escuchando una entrevista en un canal de noticias que decía, no, yo trabajé para aplicaciones, para Rappi, pero éramos tantos ofreciendo lo mismo que terminé vendiendo medias y contaba que, por ejemplo, hasta el 15, 20 de mes logra vender un par de medias, después del 15 o 20 se le complica, digo, bueno, ese pibe, nada, forma parte de quien trabaja para subsistir, como puede trabajar el que se pone cada vez vemos, por ejemplo, más en los barrios, parrillas, pequeñas parrillas por todos lados, ofreciendo sándwiches de vacío, de bondiola. Vemos que además también lavaderos de autos o, no sé, en lo que era un garage, o inclusive en la calle, pibes se ponen a lavar autos. Eso entiendo que también forma parte de la economía popular, pero ahí no hay algo comunitario, me da la sensación. No, ahí lo que hay es pero rebusque, subsistencia. Eso es rebusque. Es no un forma rebusque, claro. Pero forma parte de la economía popular, se la contabiliza, o cuando no es economía popular, por lo menos nosotros estamos hablando de otra cosa. No. Se la contabiliza. De hecho, ya el que comienza a conceptualizar esto en los 90 justamente, y antes también, pero él publica en los 90 un trabajo muy característico, digamos, muy importante, que es José Luis Coragio, sobre la economía popular, y él plantea que es un sector, ¿sí?, junto con la economía pública y la economía privada, un sector que hace a las economías latinoamericanas. Todos los trabajos de rebusque, de subsistencia, son parte de la economía popular, pero no solamente eso. Lo más visible es la economía popular organizada. Por eso decíamos, por ejemplo, la CETEP y luego UTEP, ¿sí? Entonces, en la economía popular organizada vamos a encontrar desde cooperativas de trabajo de mantenimiento urbano, ¿sí?, todo lo que hacen el barrido y de recolección de residuos en los municipios, hasta fábricas recuperadas, ¿sí? Y ahí ya cuando hablamos de estos sectores estamos hablando de pensar otra forma de organización de la economía, ¿sí? Por eso decía, es un campo muy heterogéneo que incluye desde los rebusques y los trabajos de subsistencia hasta formas de organización del trabajo que nos muestran otra economía, un modo alternativo de organización de la sociedad, alternativo, digamos, a la economía capitalista, que es la economía en la que vivimos. Me quedé con algo que quería profundizar. Vos hiciste referencia a reproducción de la vida. Sí. ¿No? ¿A qué te referís con reproducción de la vida? Que lo importante en las prácticas económicas de la economía popular está en garantizar el funcionamiento de las familias, porque en general son unidades domésticas, la gran parte de la economía popular, en garantizar el funcionamiento y el abastecimiento de las familias. No tienen por objetivo la producción de excedentes, sí, lo pueden tener, pero no es ese el objetivo. En cambio, en una economía capitalista, el objetivo de la acumulación de capital, digo, capital, digamos, yo soy profesor también de historia económica en la universidad, está clarísimo que el capital es un valor que se valoriza y si no se valoriza muere, digamos. El capital requiere un proceso de acumulación propia de excedentes para la reinversión y si no lo logra, muere en el mercado. Bueno, la economía popular tiene otras premisas, otro objetivo, que también la vinculan con el sostenimiento comunitario, ¿sí? Con el sostenimiento de redes, ¿sí?, en las comunidades que en el continente latinoamericano son muy importantes. Por eso, en particular, la economía popular en Latinoamérica es un concepto que tiene una larga tradición de muchas décadas de conceptualización, porque a nivel social, digamos, Latinoamérica mantiene redes comunitarias que no se encuentran, por ejemplo, en Europa, digamos.
y en todos los lugares de nuestra América son parecidas las relaciones entre los movimientos sociales, la economía popular y los estados, o Argentina tiene alguna particularidad en relación a eso? No, Argentina tiene una particularidad bastante diferente porque yo creo que es heredera la organización de la economía popular en formas institucionalizadas como la UTEP, por ejemplo. Son más bien herederas de una tradición del movimiento obrero en la Argentina y el movimiento sindical, que es particularmente grande en nuestro país en relación al resto de los países de Latinoamérica. Digamos, Argentina tiene una historia de un movimiento obrero y de la sindicalización que comienza a principios del siglo XX y ha dado puntos altos de movilización y de lucha que es difícil encontrar en el resto de los países latinoamericanos. O sea que al comienzo del programa también dábamos el ejemplo de aquel tren blanco, no sé si te acordás, que fue ese tren que partía de Constitución, solamente claro, para cartoneros, que funcionó entre el 2001 y el 2007. Hubo un documental respecto, me parece exactamente. me parece que ejemplifica un poco lo que estás contando acerca de algo que arranca como una subsistencia, le piden un tren específico. Me acuerdo, bueno, volvía más o menos el mismo horario y era increíble ver ese tren, sinceramente, blanco, que volvía y que iba a pararse para Ezeiza, para Claypole, para diferentes lugares. En los 90 está ligado al también, proceso ¿no? de pauperización de la sociedad argentina. Claro, porque después se transformó en otra cosa porque logró organizarse y los medios de transporte comenzaron a ser propios. Digo, el ejemplo de los cartoneros es un ejemplo también, me parece importante. De hecho, en el año 2002 aparece el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es el MTE, claro. Es el primero que empieza a organizar a los cartoneros. Les contamos que quien está viendo, este estudio, el piso de este estudio fue hecho por una cooperativa de trabajo. Sí, por ejemplo. La cooperativa Darío Santillán. El Frente Popular Darío Santillán. Estamos conversando con Fernando Estrata, él es integrante del Observatorio para la Economía Popular. Vamos a ver un poquito las investigaciones que están radicadas en el observatorio. Sí. Yo tengo anotadas dos. Una tiene que ver con la representación de la economía popular en los medios gráficos, aporte para la construcción de un índice de medición. ¿De qué se trata? Ahí lo que intentamos hacer es observar cómo aparece, ¿sí?, en las noticias la economía popular, en las noticias de los medios gráficos. Entonces tomamos algunos diarios, estamos trabajando en eso. En un comienzo agarramos 3 medios nacionales de distinta vertiente ideológica. Sí. Tomamos a La Nación, por ejemplo, un diario tradicional, conservador en la Argentina. Tomamos a El Destape como representante de una corriente más nacional popular, ¿sí? Y tomamos también a Crónica, un medio también popular conservador, más bien de tinte nacionalista, pero de un consumo y una difusión de las noticias muy, muy amplio. Entonces empezamos a identificar, bueno, en qué notas aparecía la economía popular y de qué manera, digamos, con qué palabras era denominado. Y ahí nosotros lo que teníamos como hipótesis es que a partir de fines del 2023, cuando hay un cambio político en la Argentina y asume el nuevo gobierno, eso iba a indicar también un cambio en la representación de la economía popular en los medios gráficos. Y ahí fuimos viendo que efectivamente la representación, históricamente la representación de la economía popular está muy alejada, si como los medios muestran la economía popular, muy alejada del mundo del trabajo. En general, las palabras que se utilizan para referirse a la economía popular son piqueteros, movimientos sociales y en mucho menor medida cooperativas, fábricas recuperadas. Entonces, siempre en general la economía popular está representada como algo que está alejado del mundo del trabajo, con lo cual un poco se contradice con esto que yo te decía al comienzo. Representa más del 30% de la población económicamente activa. Entonces, hay algo que está representando importantemente. Y después, eso también tiene un problema, porque esto que yo decía de la economía popular vino a instalarse en la agenda pública de la mano de el poder de movilización de los movimientos sociales, ¿sí?, en la década del 2010. Esto también hace que en la visión del común, digamos, de la gente, de los lectores, de los consumidores de noticias, la economía popular
sea vista como un sector que está alejado del mundo del trabajo y está más ligado al conflicto, a la movilización. Digamos. Y por lo tanto no son trabajadores. No son trabajadores, tal cual. No se les asigna el carácter de trabajador. Incluso a los propios trabajadores de la economía popular les cuesta mucho esa identificación en tanto trabajadores. Sí, efectivamente. Bueno, y el otro tiene que ver con industria, gestión y desarrollo, estudio de empresas del sur del conurbano bonaerense. Sí, en ese trabajo nosotros veníamos estudiando en una línea de investigación hace un tiempo cómo fue instalándose la industria en el conurbano sur y en Lanús en particular. Fuimos haciendo una periodización. Nosotros la industria en nuestro distrito y en todo el conurbano sur está primero muy ligada a los saladeros, ya en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, pero después viene el ferrocarril, es una parte importante que va a dar lugar a un proceso de industrialización en el sur del conurbano, hasta llegar al sector textil, la metalmecánica, que es característico de algunos distritos. Nosotros lo que quisimos en este proyecto de investigación es analizar algunos casos de industrias que, a pesar de los avatares económicos de la economía argentina, que es una economía muy fluctuante, su carácter de economía capitalista dependiente la hace también muy sensible a los cambios económicos mundiales, sobre todo a las crisis mundiales, ver cómo hicieron para subsistir algunas empresas prototípicas del empresariado argentino radicadas en el conurbano sur. Entonces ahí nos enfocamos particularmente en una que es muy, muy sintomática, que es Sacetru. No sé si la de jugos, ¿o no? No. Sacetru, esa es no, es verdad. Empieza con ese también. Empieza con ese también. Sacetru fue una fábrica. Una fábrica sí. Que de hecho fue cerealera también y después gran productora de alimentos. Llegó a abastecer el 40% de alimentos en la Argentina a comienzos de la década del 70. Que de hecho lo hicimos porque los talleres están acá. Yo cuando vengo a trabajar a la universidad siempre paso por Avellaneda, en Sarandí, y todavía están los silos de acopio de cereales, que hoy ya no pertenecen más a Sacetru, hoy son de una, no recuerdo el nombre ahora, de una acopiadora de cereales, pero si uno viene por Madariaga, se va a encontrar con los ex galpones de lo que fue Sacetru. Ya digo, una empresa que llegó a abastecer el 40% del mercado de alimentos en la Argentina. Y ahí lo que vemos es que Sacetru comienza a principios de la década del 50, ¿sí? O sea, en pleno segundo gobierno peronista, y va a desaparecer como empresa a fines de la última dictadura militar. Y lo que encontramos es que había una relación muy fuerte con los círculos católicos empresarios, ¿sí? Que formaron a un conjunto de líderes empresarios que tuvieron mucho que ver en el gobierno de la autodenominada Revolución Argentina de Onganía, ¿sí? Cuando este gobierno, de la mano de su primer ministro de Economía, que fue Jorge Salimey. Jorge Salimey es uno de los dueños. Sacetru se llama Sa por Salimey, justamente, es uno de los tres dueños fundadores de la empresa. Va a ocupar el rol de el primer ministro de Economía del gobierno de Onganía, que después va a ser el mucho más famoso Krieger Bacena por las políticas digamos de ajuste desarrollista llevada adelante por ese gobierno de facto. Pero bueno, ahí encontramos cómo la política también se metía en la gestión empresaria, cómo este núcleo de Sacetru se termina convirtiendo en una de las empresas más importantes del país, pero también cómo la política, a partir de la última dictadura del 76, les cobra a ese sector de la corporación empresaria vinculado a un sector de los militares, como fue la dictadura de Onganía, pero también a un sector del empresariado nacional, le cobra con sus políticas específicas Martínez de Oz todo un perseguimiento, digamos, decisiones persecutorias sobre esta empresa que la van a hacer fundir en 1981 y despedazarse en más de 130 pedacitos por todo a lo largo del país. Hoy está abandonada, básicamente. Pasás por un edificio completamente abandonado.
Hoy son, en realidad no, son edificios que se vendieron a distintas partes. Como te decía, acá en Sarandí, a muy poquitas cuadras de la universidad, todavía se ven los silos de acopio de cereales, que eso hoy fue comprado por una cerealera de Avellaneda también, que tiene parte de sus hilos ahí en el puente Pueyrredón. Lo que fueron otra parte de los galpones fue comprado por empresas de logística, que tienen mucho desarrollo acá en el distrito. No, en realidad fue diseccionada en distintas ventas de empresas, pero ya digo, a partir de una política persecutoria de la última dictadura contra este grupo empresario. Bien. Fernando, hay 2 libros acá, no sé si se ven acá, ya que estamos transmitiendo en vivo por Instagram, súmense si quieren a radio.unla. Uno es ¿Qué es la economía popular? Experiencia, voces y debates, y el otro, lo mostramos acá, La economía popular, perspectivas críticas y miradas desde nuestra América. Lo primero que te pregunto es, ¿dónde los conseguimos? Se consiguen acá en la librería de la UNLA. De la UNLA, Bien. sí, acá en el pabellón Hernández. Sí, también están en algunas librerías de la capital federal, y si no, en las redes del Observatorio de Economía Popular también se pueden contactar por ahí y les hacemos llegar los libros. ¿Qué es lo que te atrae del tema para investigarlo? ¿Cómo arrancaste vos preocupándote por este tema? Mira, yo creo que fue más que nada porque cuando yo estaba estudiando en la universidad a principios de los 2000, el movimiento de desocupados había logrado una visibilidad notable en la Argentina, y ahí me fui acercando un poco a estas experiencias territoriales que estaban explicando parte de la conflictividad en nuestro país. Después fui conociendo que además de estar en la calle, digamos, y en la movilización, esas organizaciones también tenían todo un trabajo cultural, productivo, comunitario, tanto más importante, que realizaban hacia adentro en los barrios. Bueno, y ahí fue siendo una problemática, después se fue conceptualizando cada vez más con distintas teorías, digamos, pero comienza, personalmente comienza por ahí. Después, otra cosa que me parece importante comentar respecto del Observatorio de Economía Popular de acá de la UNLA, es que venimos encarando algunas tareas vinculadas a lo que es extensión o cooperación comunitaria, que en realidad más que nada están vinculadas a la transferencia, ¿no? Transferencia de conocimiento. Sí. Y ahí nosotros empezamos el año pasado un proyecto que se llama Entre Copes, ¿sí? Para poner un nombre de agrupamiento de cooperativas que se fueron sumando, cooperativas de todo el país. Hoy están formando parte de ese proyecto cooperativas de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, La Rioja, pero también cooperativas de acá del Conurbano Sur, de Lanús, de Piñeiro, Avellaneda, de Capital Federal, ¿sí? Y en el marco de ese proyecto comenzamos a desarrollar algunos talleres, ¿sí? De formación para cooperativas. Algunos los dan las propias cooperativas, por ejemplo, hay cooperativas de administración contable que se dedican a la administración contable especializada en el sector cooperativo, que han dado algunos talleres con información básica para lo que es la administración y la gestión. Y ahora, por ejemplo, esta semana comenzó un taller de uso de herramientas de inteligencia artificial para la optimización del trabajo, que lo está dictando el director de la carrera de sistema, Gustavo Siciliano. El mes que viene vamos a empezar con un taller de análisis y optimización de la cadena de abastecimiento de logística, ¿sí? La logística como una herramienta estratégica, que lo va a estar dictando Luis Barrios, el director de la carrera, ¿sí? El director de la carrera, ¿sí? Que son herramientas que por ahí a las cuales habitualmente no es tan fácil acceder para las cooperativas, y nosotros desde la universidad estamos tratando de hacer un nexo donde no solo la universidad ponga al servicio sus conocimientos, sus saberes para las cooperativas, sino también las propias cooperativas elaborar sus saberes y ponerlos en común para el resto de las cooperativas. Tratamos de hacer un nexo entre ese entramado productivo y de conocimiento que es la universidad.
Yo recuerdo de entrevistar en algún momento a un integrante de una cooperativa, no me acuerdo de qué rubro era, pero contaba que en términos económicos quizás ganaba algo menos que lo ganaba en su empleo privado, asalariado, pero laburaba mucho más tranquilo y feliz, contaba. No sé si este ejemplo puntual se puede extender a, no sé si a todas, pero a otras tantas cooperativas de los rubros que sean, en cuanto a esto de la producción de la vida y una relación diferente seguramente con tus propios compañeros de trabajo, ¿no? Sí, pero ahí hay dos aspectos. Uno, que es el que lo hace decir... Sin idealizar, digo. Exacto, pero... por eso, uno que es el que hace decir esta frase tiene que ver con el hecho de que la organización cooperativa del trabajo es una organización democrática, ¿sí? Sí. Que no hay un jefe, hay por supuesto que hay una estructura de disciplina como en cualquier estructura de trabajo, pero claro, no hay un jefe, ¿sí?, que esté al mando y al cual vos tenés que obedecer. En ese sentido es un ámbito mucho más ameno, vamos a llamarlo ameno, para el trabajo, pero también las cooperativas compiten en la economía de mercado y hoy la actualidad de la Argentina es lamentable para el sector cooperativo. Porque además las leyes no lo favorecen demasiado. ¿No? Las leyes no lo favorecen las leyes, no lo favorece el desarrollo económico, el modelo económico de los últimos años tampoco. Entonces, en general lo que estamos viendo hoy, por eso la semana pasada acá también en la radio conversábamos con algunas cooperativas que vinieron al piso de la radio. Lo que estamos viendo es un momento de muchos desafíos para el sector cooperativo en particular, porque se están desarmando instituciones del Estado como el INAES, como el INTA, como el INTI, que eran instituciones que para el sector cooperativo cumplían un rol fundamental y hoy no están como para apuntalar a un sector que económicamente le cuesta acceder al crédito, que tiene que competir con empresas multinacionales mucho más grandes. Entonces, distamos mucho de idealizarlo porque está en un momento muy difícil. Esto provocó también que quizás muchos y muchas hayan elegido salir de esa organización más comunitaria para decir, che, bueno, veo qué hago, porque con esto evidentemente no puedo. Sí. Muchísimos proyectos que estaban buenísimos en tema, digamos, en cuanto a la devolución al tejido comunitario, lo que aportaban al entramado comunitario, económicamente, ¿sí?, se la vieron muy difíciles para seguir desarrollándose y bueno, hoy algunos han cerrado sus puertas. Pongo un ejemplo, Argentina tuvo, sigue existiendo, pero en su momento, la fábrica recuperada más grande del mundo, que fue Sanón. Sanón, la ceramista de Neuquén, ¿sí?, fue la fábrica recuperada más grande del mundo. Llegó a tener 350 empleados, ¿sí? No hay ninguna otra fábrica recuperada en el mundo que haya tenido ese tamaño. Y hoy, a partir de muchísimos años de no tener una legislación apropiada para la expropiación, entre paréntesis, acabamos de votar en la Cámara de Senadores unas leyes que inhabilitan la expropiación por ejemplo, para estos casos de empresas que realizan una quiebra y abandono de la unidad productiva. Bueno, hoy Sanón está peleándola para sostenerse, pero llegó a ser una de las empresas ceramistas más grandes del país, incluso luego del 2002 de la recuperación de los trabajadores por parte de la empresa. Bien. ¿Sabés que estaba pensando, bueno, estoy leyendo ahora el libro que es La Economía Popular, uno de los que escribe un artículo es Juan Grabois, y hace unos años hubo un debate posiblemente más filosófico, ¿no?, que práctico, acerca de, bueno, recuerdo con quien hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo recuerdo. Sí. ¿Te acordás que Grabois decía, bueno, este sector llegó para quedarse, somos muchísimos, y Axel tiene una visión más, bueno, lo ideal sería que este sector no exista más porque si no existe más es porque logramos un modelo productivo que vuelva a dar trabajo asalariado a todas estas personas que no logran insertarse en el sistema. Nada, te pregunto algo acerca de este debate, si es una opinión formada. Sí. Interesantísimo ese debate.
Lo interesante es que Axel Kicillof, como maneja muy bien la teoría, lo corría por izquierda a Grabois, porque lo corría con conceptos de Marx. Claro. Era difícil para Grabois, que también es un tipo muy formado, muy inteligente, responder. Pero esas dos posiciones vos las sintetizaste bien. En el ideario, en este caso personificado en el gobernador de la provincia, se podía volver a sociedades salariales de pleno empleo, sociedades industriales salariales. Yo creo que no, que los cambios en el capitalismo de los últimos por lo menos 50 años, desde mediados de los 70 en adelante, marcan que los procesos de financiarización de la economía, me parece que no hay condiciones para una vuelta a ese capitalismo industrial, pero el punto es, ¿la economía popular vino para quedarse? Sí, vino para quedarse. Hoy, por ejemplo, está totalmente invisibilizada, no se habla mucho, nosotros lo estábamos relevando también en esto de la representación gráfica en los medios de comunicación, se habla mucho menos de economía popular, pero la economía popular sigue estando ahí, los puestos de trabajo tanto informales como los puestos de empresas recuperadas, de cooperativas, están ahí, siguen representando una parte grande de los trabajadores en la Argentina. Pero esta economía que vino para quedarse requiere, ¿sí?, de políticas del Estado para transformarse en un sector organizado de la economía y no meramente en un sector de subsistencia. En la actualidad estamos en una coyuntura política donde claramente no hay ninguna voluntad política del Estado en apuntalar a este sector y acompañarlo a realizar ese tránsito de una economía de subsistencia a un sector organizado con otra forma de organización de la economía. Bien. Para cerrar, ¿cuál es la forma de comunicarse con el observatorio? A partir de, sobre todo acerca de estos ejemplos de transferencia que diste, sí. Quizás otras cooperativas necesitan también cierta asistencia y la universidad la puede dar a través del observatorio. ¿Cuál es la forma más sencilla de comunicarse? El observatorio tiene un Instagram que es Economía Popular UNLA, es el usuario de Instagram, y si no, el Gmail, el mail del observatorio, que es economiapopular@gmail.com. Fernando, muchas gracias por venir. Gracias, Gerardo, a vos. Fernando Estrata es integrante del Observatorio para la Economía Popular, de nuestra universidad. Hoy vino en el marco de la columna de investigación en movimiento, esta columna que semana tras semana se acerca a la radio, que forma parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Hablamos un montón, son las 12 menos cuarto, esto es todo, tiene movimiento, estamos en vivo hasta el mediodía.